Probando audio. 1, 2, probando audio. Sí, estoy probando audio. 3. Muy bien. Estamos listos. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este Masterclass. Lanza tu podcast en 2026. Descubre por qué tu competencia ya murió y cómo la inteligencia artificial es tu ventaja injusta en el podcasting 2.0. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, dándote las 7 razones por las cuales yo entiendo que estamos en el mejor momento histórico para crear y lanzar un podcast. Y en el caso de que tu podcast esté inactivo, es decir, que desde hace un buen tiempo no lo estés produciendo, pues que lo retomes. Y tú dirás, Robert, estás loco. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que en esta época de tanta incertidumbre con el tema de inteligencia artificial, con tantas producciones que hay, el mercado está sobrado de podcasts? ¡Ay, cuántos podcasts, Dios mío! ¿Cómo es que tú me dices que este es el mejor momento de la historia para lanzar tu podcast? Pues mira, todo eso son oportunidades que tenemos y te lo voy a demostrar a continuación. Lo primero es desmontar el primer mito, ¿ya? Hay 4 millones de podcasts. Mira qué interesante. Hay 4 millones de podcasts. Tú vas al índice de podcasts que se llama podcastindex.org y te vas a dar cuenta de que hay más o menos 4.3 millones de podcasts, quizás un poquitito más. Ahora bien, cuando tú descargas la base de datos, porque ya te aviso que puedes hacer una descarga de la base de datos completa, del mundo completo, ¿no? De podcast. Y cuando haces una investigación, un scrapping, que es una técnica que se usa en análisis de datos para sacar información de archivos grandes o de bases de datos, te das cuenta de que el 90% de los podcasts que están en esa base de datos han dejado de publicar desde hace más de 3 meses. Eso es lo que nosotros llamamos el fenómeno del pod fade, o el fenómeno del podcast inactivo. Ya, un podcast inactivo es aquel que tiene más de 3 meses, desde aquí hacia atrás, en que no publique episodios nuevos. Eso no quiere decir que está muerto, no necesariamente está muerto el podcast, pero, si hay 4 millones de podcasts en esa base de datos, poquito más, pues tienen que haber alrededor de 300,000 podcasts en todo el mundo activos. Y lo más impresionante es que nosotros en el mercado en español tenemos más o menos un 10% de cuota de los podcasts que se aportan en el mundo en el idioma español. Más o menos hay en lista algunos casi 400,000 podcasts en la base de datos. Pues pudiéramos decir que aproximadamente hay 10,000 podcasts activos en habla hispana. Entonces no es cierto que estamos saturados de podcasts. No es cierto que todo el mundo tiene un podcast. Tampoco es cierto que sea tan sencillo crear un podcast. Lo que sí es evidente es que hay un cementerio de podcasts. Y eso es una ventaja que tú tienes. Yo te voy a dar más razones. Son 7 razones. Yo soy Robert Sasuki y desde el año 2012 produzco podcasts de desarrollo personal. Tengo podcasts que se llaman metapodcasts, es decir, que habla sobre podcasts. He trabajado en la producción de muchos otros podcasts a nivel internacional. He asistido y he asesorado a decenas de podcasters en diferentes países del mundo, en España, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, República Checa, y uno de mis podcasts, digamos el más conocido, es Te Invito a un Café, que ha alcanzado ya la cifra de poquito más de 15 millones de descargas en 146 países. Soy autor del libro también, Evolución Podcasting 2.0, lo estoy buscando pero no lo veo cerca. Es un libro que lancé este año que
se trata de un documento que recopila todos los avances que hoy tenemos con el podcasting 2.0. Yo soy parte de la comunidad de divulgadores, de desarrolladores, junto a los creadores del podcast, que se llama el Movimiento del Podcasting 2.0, que está buscando en este momento, desde el año 2020, actualizar y darle características nuevas a toda la estructura técnica del podcast. Y por eso se llama Podcasting 2.0. Y bueno, he participado en diferentes premios, premios más destacados, los Latin Podcast Awards. Tenemos ya unas cuantas estatuillas desde el año desde que se fundó, creo que fue en el 2018 o 2019. Y también participé representando mi país, República Dominicana, en el primer récord Guinness al evento de podcast más grande del mundo en el año 2020. Por aquí los certificados de mi esposa y yo, porque mi esposa también es podcaster y mis hijos también son podcasters, ¿ya? Bueno, eso es para que conozcas un poco de mí, ¿no? ¿Por qué mueren los podcasts? Este fenómeno, ¿por qué? O sea, no es tan extraño, a ver. Yo supongo y asumo y creo también que en cualquier otro medio o en otro formato de contenido que hay en internet, la mayoría probablemente estén muertos también. Es decir, tienen que haber cientos o decenas de millones de blogs desde el año 2002, cuando comienza la fiebre de los blogs. De hecho, yo tuve mi primer blog, yo lo tuve en el año 2003 a través de la plataforma de Blogger, que recientemente lo había comprado Google. Y yo tuve blogs, yo hice blog con B larga desde el año 2003 hasta el año 2010, por ejemplo, que luego pasé al podcasting. Canales de YouTube. Tienen que haber millones de canales de YouTube y estoy seguro que la minoría de canales son funcionales y tienen contenidos. Es decir, los contenidos que tú y yo vemos en redes sociales o en medios masivos como YouTube, de contenido abierto en internet, son de un grupo muy pequeño de personas. Claro, yo tengo que hablar del movimiento y tengo que hablar de el sistema, ¿no? El lugar donde yo me muevo, que es en el podcasting. En el podcast se da un fenómeno que quizá puede ser diferente a otros medios sociales, digitales o en línea. Nosotros estamos acostumbrados a que si subimos un video en YouTube, ese video, si el algoritmo le da la gana, o si llamamos la atención, o si grabamos un tema de interés, hay gente que lo va a ver y va a reaccionar y puede ser muy rápido. Y aunque sea un mínimo de gente que lo vea, hay un movimiento rápido. Como mínimo veo las vistas, puedo ver reacciones, puedo ver comentarios. Lo mismo pasa en redes sociales. En redes sociales yo hago la publicación de un post, como se dice, y como mínimo voy a tener vistas rápido. Voy a tener algún mínimo de interacción dependiendo del contenido que sea o la cantidad de personas que sigan ese contenido. En el podcast, aunque tiene una estructura técnica bastante sólida, es un poquito más lento el ver reacciones, el ver comentarios y el ver visitas. Es un poco más lento. Entonces hay personas que vienen al mundo del podcast, por ejemplo, porque vieron podcasts famosos en YouTube o porque conocieron podcasters que tienen alcance mundial y muy grande y se ve muy sencillo. Pero mire, él está hablando de cualquier cosa, él no tiene un guión, ahí no hay una mega producción y mira cuántos views tiene. Yo quiero ser ese, pero en mi país. Yo quiero ser el Joe Rogan de mi país. Eso es una expectativa irreal porque, primero, Joe Rogan, para quienes conocemos a Joe Rogan cuando comenzó muy de abajo. Hace muchos años, más de 10 años tiene su podcast. Y es lo que es porque ha sido consistente. Y por muchas variables más. Entonces, hay personas que vienen con expectativas irreales también de ganar dinero de inmediato porque sí. O hacerse famoso. Yo quiero hacerme famoso. Se dan cuenta que luego de pasado un tiempo, no es que no se consuma su contenido, pero no se vuelve famoso. Porque o tú vienes al podcast siendo famoso, o tú inviertes mucho tiempo, dinero y recursos
y energía en estrategias de marketing para hacerte famoso. Y no es necesariamente el podcast lo que te puede hacer famoso. Te puede hacer más fácil, famoso o más rápido un canal de YouTube muy bien producido con muy buena inversión. ¿Ya? Otra cosa por las que mueren algunos podcasts es por su complejidad técnica. Hay podcasts que hoy están, o productores que están quemando dinero, que están, yo diría que desperdiciando, aunque yo respeto la inversión que quieran hacer en estudios caros, en escenografías, en cámaras 4K, en micrófonos de $600, en toda una mega producción, ¿no? Como a modo de inversión para luego querer recuperarla con anunciantes, con YouTube, con viralidad, y etcétera, etcétera, y no siempre pasa. No siempre pasa. Hay una serie de variables para que en los medios sociales en línea que hoy conocemos, algo se vuelva así de viral y de popular sin hacer un esfuerzo más allá del económico en estrategias de marketing. Entonces, tratar de imitar la televisión como pongo aquí, pero no estar a la altura de la televisión ni tener el equipo que tiene detrás una producción de televisión. Aparte de que el podcast no es televisión, el podcast tampoco es radio. Hay otros podcasts que mueren por una falta de sistematización de sus contenidos. Hay personas que al inicio se emocionan porque dicen yo tengo que decir algo, o conversan con un amigo, con un compañero y dicen tú y yo tenemos que hacer un podcast porque tú y yo dominamos mucho este tema, fluimos muy bien en la conversación, vamos a hablar de esto. Pero probablemente ese sea solo un episodio de su podcast. Hacen la inversión y todo, hacen ese episodio de lo que hablaron, pero luego se quedan como que ¿y de qué hablamos? O desarrollan 5 o 6 episodios y después como que bueno, es que ya como que nos cuesta saber de qué hablar. De ahí que la mayoría de los episodios que se crean no superan el 10º episodio. O sea, la mayoría de los podcasts que se han creado en la historia de esta plataforma no llegan a 10 episodios. Ya. No solo por eso, pero esa es una de ellas. Y hay una realidad también que sufren muchas personas produciendo podcasts, que es que se queman. ¿Por qué? Porque la inversión que hacen en tiempo, en energía, en creatividad para trabajar un tema, para luego no ver unos frutos ideales o los frutos óptimos de ese trabajo, pues le quita las ganas a cualquiera. Es la verdad. Es la verdad. Entonces lo que tenemos que entender es que el podcast no funciona como un canal de YouTube, en YouTube. El podcast no funciona como la radio, el podcast no funciona como la televisión. El podcast tiene su propio lenguaje, ya, sus propias fórmulas. El podcaster veterano sabe que esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, y que las puertas que se abren cuando tenemos un podcast van más allá de lo económico, pero hay muchas cosas que tenemos que construirlas, porque el podcast original, no el podcast que nos vende YouTube, ni el podcast que nos vende Spotify, el privativo, como digo yo en mi libro, el podcast original, que es abierto, descentralizado, que es libre, que no depende de ninguna plataforma grande, sino que se puede distribuir en decenas de plataformas abiertas, tiene una estructura y tiene un lenguaje único, que cuando una persona lo domina, sabe que las oportunidades que quisiera encontrar gracias a ese podcast tiene que construirla. No dependemos de un algoritmo que, por suerte, que mágicamente dice, ay, este contenido está muy bueno, el señor algoritmo, y nos hace virales. No, a menos que estemos en YouTube, aparte de nuestro podcast, pero nosotros podemos construir desde contactos con otros podcasters, por ejemplo. Nosotros podemos hacer entrevistas cruzadas, invitar a personas reconocidas, aunque eso no siempre funciona, hacer colaboraciones con la audiencia, hacer peticiones. Hoy tenemos la filosofía del value for value, valor por valor, que es
pedir directamente a nuestra audiencia que si considera que el contenido que está consumiendo, sea un audio o video, porque ya el dilema de si el podcast es audio o video, eso ya se superó. El podcast es audio y es video siempre y cuando pase por la tecnología del RSS feed. Zanjado el tema, ¿ya? Entonces, hoy tenemos mecanismos para hacer sostenible un podcast sin tener que depender necesariamente de el modelo de negocio de la publicidad de plataformas como YouTube o Spotify. Pero eso hay que saberlo. Entonces, muchos podcasts mueren porque lo que se ve desde afuera se ve fácil, se ve alcanzable, se ve imitable porque, mira, pero esto es como hablar, no sé, en una bodega, ¿no? En la calle, entre amigos. Es muy fácil. Mira, hacer un podcast es lo más fácil. Vamos a sentarnos a hablar y listo. Es un poquito más complejo que eso. ¿Ya? Es saber por qué la gente escucha podcasts. Y ya te digo desde ahora que aunque el video tiene una alta demanda hoy en día, la gente que ve podcasts en YouTube o Spotify, lo que hace es escucharlos. Ya han salido investigaciones que demuestran que la mayoría de la gente puede ver una expresión de una persona en un podcast un momentito, pero al final se pone a hacer otra cosa y se concentra en escuchar. El podcast es audio first, es primero audio. Si tú no entregas un buen contenido en un audio claro, por más escenografía que tú tengas en un podcast, no va a colar, ¿ya? Más mitos actuales que hay que derribar. Yo veo, Robert, hoy que todo el mundo tiene el Shure SM7B, ¿no? El que usaba Michael Jackson, el que usó Michael Jackson, el negro largo, que se parece a esta bocina, JBL, que es así. Y todo el mundo, entonces usted ve hasta los anuncios. Entonces yo no tengo dinero para comprarse micrófono, ni tengo dinero para alquilar un estudio profesional. Entonces yo necesito un micrófono, no lo tengo. Y hasta que yo no tenga eso, no voy a iniciar mi podcast. Mira, te voy a decir la verdad. Y esto no es de ahora, ¿eh? Yo tengo más de 10 años en esto. Y yo comencé grabando mi podcast con un celular. Y lo que tú no sabes todavía es que todavía grabo con el celular. Primero comencé con el micrófono del celular. Luego comencé con una grabadora digital. Y luego pasé a micrófonos que se conectan al celular. Y todavía hoy yo uso una aplicación que se llama Backpack Studio, donde yo conecto este micrófono, que este no es mío, este es de mi esposa, por cierto, mire, rosadito y todo. Es que quise usarlo. El mío es uno que se pone aquí, se conecta a un auricular, cuesta $19, se conecta aquí a esta consolita de sonido y yo voy lanzando música. Vamos a ver si se puede escuchar. Este viaje sin cesar. Hola, ¿qué tal? ¿Cafecito? Y el día que yo no ande con el micrófono, porque yo ando con un micrófono, con este micrófono para todos lados, grabo con el móvil. Hoy se puede grabar con lo que sea. Pero eso no quiere decir que se va a publicar así. No, es que hoy tenemos inteligencias artificiales. Hoy tenemos plataformas como Auphonic, por ejemplo, que Auphonic tiene ya más de 10 años en el mercado, pero ahora está mejor que nunca, que tú le pasas el audio, por más malo que sea, o por mal grabado que pueda estar, siempre y cuando tu voz se entienda, aunque sea incluso a lo lejos, y él te limpia esa voz y te la pone a nivel de estudio. Yo tengo años utilizando Auphonic, por ejemplo, y hay otras también muy importantes que van a aprender más adelante, que vas a aprender más adelante para limpiar grabaciones. Entonces hoy el mito del micrófono no tiene sentido. Hoy es menos necesario que nunca comprar un micrófono. Si lo puedes tener, pues tenlo. Si ya lo tienes, pero es que yo tengo el Blue Yeti. Lamento sinceramente si tienes el Blue Yeti. Pero úsalo. El mejor micrófono es el que tú tienes, honestamente, para comenzar. Ay, Robert, eso lo dices tú, pero tú tienes tantos años, tienes que tener muchos micrófonos. Honestamente, el micrófono que uso es un micrófono
de $19. Se llama V-Moda Boom Pro. Búscalo, ¿ya? Otro mito que tenemos que desmontar es que yo necesito ser un experto o famoso, o experto en un tema o famoso. Honestamente, los podcasts que más atraen a las personas son los de personas comunes y corrientes que tienen alguna experiencia de vida o que han vivido algo y lo están contando en el podcast. Personas que han padecido cáncer y lo han superado y utilizan este medio para contar cómo hicieron para superarlo o cómo llegaron ahí y si lo superaron y qué sigue. Personas mientras pasean a su perro contando cosas que vieron de tecnología que les gustó. Personas haciendo reacciones como en YouTube a películas, a series desde su mera opinión humana y humilde. Y esos podcasts se enganchan un montón. ¿Que los de expertos funcionan también? Claro que sí, porque esto es un medio que al ser abierto, aquí cabe todo el mundo puede tener su podcast en diferentes formatos. Por eso en el podcast existen géneros, que es la manera en cómo yo presento el contenido en el podcast. Tengo categorías, que son las temáticas, dentro de la temática general en que entra mi podcast para que los buscadores lo coloquen en esa categoría. Y formatos audio o video, ¿ya? Y un montón más de características que hay en el podcasting 2.0. Entonces la curiosidad gana a la experiencia, a la experticia en este mundo del podcasting. O sea, lo de famoso, mira, es difícil que un podcast te haga famoso, insisto, a menos que tú lo utilices como estrategia de marketing y hagas una buena inversión y tengas un buen equipo de trabajo. De la nada no va a pasar. Tampoco hay que esperar a ser famoso para hacer un podcast. Se trata de tener algo que decir y de que pueda haber la posibilidad de que haya alguien en cualquier parte del mundo que pueda escucharlo. Y así me pasó a mí. Cuando yo comencé mi podcast en el año 2013, honestamente, los primeros episodios nadie los escuchó. Yo creo que ni mi mamá escuchó Te Invito a un Café. Y yo lo detuve. Mira, mi podcast murió en su primer año. Y en el año 2015, 2 años después, yo lo lancé de nuevo un enero, a inicios del año 2015, y evidentemente nadie me escuchó. Unos meses después lo detuve de nuevo, y en verano de ese 2015, yo dije, bueno, pero quizás el problema soy yo, quizás es que como yo estoy planteando esto, quizás no funciona. Yo ya escuchaba podcasts diarios, por ejemplo, y veía más o menos cuál era la dinámica. Yo dije, yo voy a probar a hacerlo diario, entonces, mi podcast, con estos parámetros. Así. Yo quiero darme a conocer como psicólogo. Y vamos a ver qué pasa. Y a los 6 meses de haber relanzado Te Invito a un Café, por eso celebramos el 29 de julio de cada año, el aniversario de Te Invito a un Café. A los 6 meses de haberlos relanzado, llegamos al 1,000,000 de descargas. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿se puede? Son otros tiempos, lo son, pero que sean tan convulsos estos tiempos y que se vea tanta saturación de contenido es realmente una oportunidad para crear un podcast hoy. Otro mito, mira, el del video. Es que ahora si no es video, no se puede hacer podcast, porque la gente ahora lo que ve es video. ¿Ya? Mira, te digo algo. Ni es video, ni es... Han tratado, ¿no? No, el podcast es YouTube. No. YouTube tiene podcast, sí. Y son cerrados, son privativos. Pero antes de que YouTube dejara entrar a los podcasts a su plataforma, ya existía el podcast. Y habían podcasts como el de Joe Rogan que tenían millones de descargas sin existir YouTube para eso. ¿Ya? Y otras plataformas. Y estaba Robert Sasuke con poca gente. Yo llegué a tener 200,000 descargas en un mes. En 142 países. Sin estar en YouTube. Y todavía mi podcast no está en YouTube. Ok. Sí, porque es que yo no soy muy bueno para las cámaras. Yo no quiero bregar con cámaras. Yo no tengo cámara. Yo soy muy poco fotogénico. Entonces prefiero no hacer podcast. Porque ahora si tú no haces video,
no vale. Pues mira, ya te voy a decir algo. En la estructura que hay hoy de Podcasting 2.0 dentro del archivo de tu podcast, se puede meter video como se puede meter audio. Y hay reproductores abiertos. Hay más de 10 ahora mismo, donde se puede reproducir video o audio. La opción es tuya. No te gusta hacer video, no tienes que hacer video. Lo importante del podcast no está en el formato, ni en el género, ni en la categoría. Está en el mensaje que se tiene que dar, a quién se tiene que dar y de la mejor manera en que pueda impactar a los demás. El video no es un requisito. Pero ayuda. No necesariamente. Y ya te doy un dato, la mayoría de los podcasts activos no están en YouTube como video. Siguen siendo audio. Y ya salió una investigación reciente. Investígala si quieres en ChatGPT o en Gemini, para que te lo busques en internet, de personas que consumen podcast en YouTube, pero no los ven, los oyen. Y consumen podcasts que tienen video en Spotify, pero no los ven, los oyen, porque el audio, el mensaje llega a través del audio, no a través de una muesca en un video. Ya. Entonces te voy a dar 7 razones rápidamente para empezar tu podcast en este año que viene, 2026. Este es el mejor momento de la historia para los creadores, en audio o video, como tú prefieras. Ya. Número uno, hoy tenemos una estructura sólida, el Podcasting 2.0, que permite que la gente se suscriba a tu podcast y no a una plataforma que se apropia de los datos de tus oyentes. Y esos suscriptores pueden moverse contigo a diferentes lugares. Sí, estoy hablando de el podcast abierto versus el podcast privativo. El podcast abierto es aquel que mediante una tecnología llamada RSS Feed, que es un archivo que se crea con los datos de los episodios, los audios, la descripción, que sí, capítulos, transcripciones, esa información se le pasa a diferentes reproductores de podcast. Hay más de 30 reproductores de podcast en todo el mundo. Cualquier persona que escuche podcast en cualquiera de esos reproductores o encuentra tu podcast o copia el enlace de tu archivo y lo coloca ahí para escucharlo. Bueno, ese suscriptor está atado a tu RSS feed. ¿Ya? Y tú tienes más control de poder llegar a ellos a través de tu podcast que si lo tienes en una sola plataforma cerrada. ¿Ya? Entonces, yo quiero mi podcast solo en Spotify. Es un error tenerlo solo en Spotify. Porque los suscriptores que se suscriben a tu podcast, valga la redundancia, en Spotify, son propiedad de Spotify. ¿Ya? Y si tu podcast, Spotify le da la gana de cortarlo, o de banearlo, o de hacerle shadow banning, bueno, pues perdiste todo. Lo perdiste todo. Lo mismo con YouTube. No, tiene que ser en YouTube porque YouTube es la plataforma de mayor alcance. Toma en cuenta que las plataformas privativas como YouTube y Spotify, aunque sean masivas, tienen un diseño para mantener a las personas dentro de la plataforma, y no solamente son los dueños de los usuarios, ¿ya? Es decir, los datos de los usuarios. Para tú comunicarte con suscriptores de tu canal de YouTube, tú tienes que hacer un video, por ejemplo. Ya, pero si yo tengo mi podcast y puedo traer a los oyentes de mi podcast a que se suscriban en la página web de mi podcast que me da mi alojador o que yo he diseñado, y yo me pueda comunicar con ellos por correo, ¿no sería fantástico? Bueno, eso se puede. Eso se puede hoy, mejor que nunca. Otra razón para crear tu podcast, para lanzar tu podcast este próximo año 2026, es que tenemos modelos de ingresos que están dentro de tu podcast. Ya, el valor por valor. Hoy se puede recibir dinero colocando un enlace, ya sea de PayPal, de Stripe, de cualquier plataforma de pago, un enlace directo en el archivo de tu podcast. Y hay diferentes reproductores de podcast abiertos que dan visibilidad a ese enlace para que la gente que se anime mientras escucha tu podcast a hacerte un aporte, apoyarte o a donarte, desde ahí directamente lo pueden hacer.
Hoy se pueden recibir satoshis, que es la unidad mínima en la que se divide el Bitcoin, desde el archivo de tu podcast directamente, ¿ya? Y hoy hay muchas plataformas desde las cuales recibir ingresos de tu audiencia a través de la filosofía valor por valor. Pero el podcast también tiene su espacio para la publicidad. Si es un podcast de nicho, si es un podcast conocido en un nicho en particular, te llegarán anunciantes, pero puedes hacer colaboraciones de financiamiento o de promoción entre otros podcasts. Se puede monetizar perfectamente un podcast. Está sobradamente demostrado. Otra razón más para lanzar un podcast en 2026. Hoy es más rápido crear un podcast. Y sí, es más fácil cuando tú tienes el dominio, el dominio de cómo funciona el podcasting y cómo es el lenguaje en el que se hace podcasting. Pues ahora se pueden entrenar inteligencias artificiales y se han creado aplicaciones. Yo te voy a mostrar aplicaciones con inteligencia artificial que yo he creado y que te voy a ofrecer para tú, desde la planeación del podcast, el nombre del podcast, los títulos de los episodios que sean atractivos, la descripción del podcast, la guionización de los episodios del podcast, la creación de preguntas para entrevistados, la postproducción del podcast, la masterización del podcast, la publicación de los episodios del podcast, que si hacer videos cortos, que si short, que si reel, muestras, que si hacer soundbite, que serían trocitos en audio para que viajen a través de diferentes reproductores. Todo eso hoy se puede hacer con inteligencia artificial. Incluso clonar tu voz y tú no grabar tu podcast. Cosas que llegará, está llegando. Pero yo creo que quien quiere dar el mensaje quiere aprovechar su propia voz y humanidad para hacerlo. Hoy tenemos una cantidad enorme de podcasts que se están creando con voces simuladas, con voces artificiales. Hay muchos reproductores que le están rechazando. Yo sé que esa va a ser una realidad en poco tiempo, pero esa es otra oportunidad, porque en la medida en que aparezcan podcasts con voces simuladas, con inteligencia artificial, habrán personas que valorarán más escuchar a un ser humano. Entonces, sí, que se pueden crear hoy 1000 podcasts en un día con inteligencia artificial, con voces de inteligencia artificial, sí. Pero la gente escuchará alguno de esos podcasts, quizás por ejemplo de noticias. ¿Por qué? Porque la noticia se puede dar de manera narrativa muy rápidamente. Pero cuando quieran escuchar la experiencia que tuve yo ayer en una discusión en mi trabajo por algo que pasó y que a mí me culparon y cómo yo me libré de eso, ahí no hay inteligencia que sirva, ¿no?, para sustituir ese chisme que cualquier persona quisiera escuchar. Ok, para eso siempre existirán los seres humanos, ¿ya? Y se seguirá consumiendo podcast humano. Cuarta razón para crear tu podcast en 2026. El tema de la intimidad versus la viralidad. Como pongo aquí, un video de 15 segundos entretiene, pero un audio de más minutos, con más profundidad, convence. Los videos de YouTube, la retención de videos de YouTube es muy mínima, son segundos. Los podcasts de larga duración en YouTube, no es cierto que se ven completos. Fíjate que usan la estrategia de trocearlo y eso es un dolor de cabeza. Sin embargo, el podcast en el audio, o por lo menos en las plataformas abiertas de podcast, aunque sea en video, tiene mucha más retención. ¿Por qué? Porque no hay tanta distracción. En YouTube tú entras a un video y te dan ganas de ver otro y otro y otro y otro. Y puedes adelantar, pausar y la plataforma está diseñada para que tú te muevas rápido mientras te quedes en ella. En plataformas como Pocket Cast, donde tú estás suscrito solo a 5 podcasts, tú vas a ver los últimos episodios de esos 5 podcasts, que no van a ser más de 5, porque son 5 podcasts. Y te vas a sentir, ¿no?, en el compromiso de escucharlo porque te suscribiste y lo vas a escuchar sin distracciones mientras realizas otra actividad. Entonces, si tú quieres llegar a vender servicios, a darte a conocer como experto, a que te escuchen, como mínimo el que hace podcast lo que quiere es que se le escuche,
El podcast te ofrece eso frente a otros formatos de contenido en plataformas cerradas. Razón número 5 para crear tu podcast en 2026. Google ahora escucha podcasts. ¿Por qué? Porque hoy hay un montón de reproductores de podcasts que transcriben automáticamente los episodios, ya con inteligencia artificial. Yo pagaba por eso antes, ya es gratis. Ya tenemos plataformas como Apple Podcasts que te transcribe automáticamente, Pocket Cast también. Y entonces todo eso se agrega a la descripción de tu podcast, se agrega a los buscadores, eso se llama indexación. Y cuando hayan personas buscando, no importa si es la inteligencia artificial de Gemini, de Google o de ChatGPT, si hay un contenido dentro de la descripción de tu podcast o de la transcripción de ese episodio que habla de lo que la gente está buscando, la gente va a descubrir tu podcast. Hoy nosotros, los creadores de contenido, estamos escribiendo en internet para las inteligencias artificiales. Para que cuando tú preguntes y ella te responda lo que yo quiero que responda sobre lo que tú estás buscando, que yo estoy hablando. Esto no va a acabar. Esto ahora es que se está poniendo bueno con inteligencias artificiales. Este es el mejor momento para crear tu podcast. Razón número 6 para lanzar tu podcast en 2026. Hoy tenemos la posibilidad de que el audio puede viajar en diferentes reproductores de podcast, ¿no? Porque muchos podcasters dicen, yo tengo mi podcast en YouTube, pero yo tomo el audio y lo distribuyo. Pues mira, hoy hay plataformas, hoy se puede descargar el video, extraer el audio y colocar el audio y el video en el mismo archivo, en el mismo episodio. Y es el usuario en diferentes reproductores de podcast que puede alternar en yo quiero ver el video o quiero escuchar el audio y hacerlo. Lo mejor de los dos mundos lo tenemos hoy en el podcasting 2.0 a través de la tecnología del RSS Feed. Esto no pasaba hace años. Definitivamente este es el momento. Razón número 7 para lanzar tu podcast en 2026. ¿Competencia cuál? Mira, te voy a decir por qué las dos maneras en que tu competencia murió, para que quede claro, La primera es que el 90% de los podcasts que se han creado en la historia del podcasting, que comenzó en el año 2004 con Adam Curry y Dave Winer, el 90% está inactivo. ¿Ya? Eso ya, decir que hay alrededor de 10,000, de solamente 10,000 podcasts en español activos. Y si tú lo divides en las 13 categorías que existen, tú vas a decir, pero en la categoría mía hay muy pocos. Pero todavía en la categoría tuya, tú buscas en una subcategoría donde pueda encajar la idea de tu podcast y tú dices, por aquí nada más hay 5. Pues ahí tienes la oportunidad de destacar. Y la segunda razón por la que tu competencia murió es porque es absurdo pensar que hay competencia en este medio. Hay gente que compite, pero estúpidamente. La mejor manera de hacer crecer un podcast es colaborando. Entonces, que hayan podcasts en la subcategoría de la categoría del tema que tú quieres trabajar no debe ser motivo de desánimo, sino la oportunidad para yo contactar a esos podcasts de esas subcategorías para colaborar juntos y pasarnos audiencia y crecer juntos. Los podcasts que más han crecido, los que más crecen, es porque colaboran entre sí con otros. Todos. Es el mismo fenómeno que los youtubers. Los youtubers tú lo ves entrevistándose uno con otro y se pasan información uno con otro y colaboran. Porque en internet es ridículo pensar que la audiencia que me escucha a mí, si te escucha a ti, yo la pierdo. Eso es absurdo. Estamos en internet donde el contenido se consume a demanda. Como yo quiera, en el momento que yo quiera, cuando yo quiera. Y yo puedo seguir a Te Invito a un Café, que es mi podcast de desarrollo personal y psicología. Y puedo escuchar a cualquier otro podcast de desarrollo personal del mismo tema. Perfectamente. Y primero escucho uno y luego escucho otro. Yo como audiencia en internet puedo ser la audiencia de 50 podcasts. Entonces es absurdo pensar
que hay una competencia que me puede destruir, que yo no puedo hacer podcast porque la competencia es muy pesada. Es que no hay competencia. Primero, de manera realista, hay muy pocos podcasts en tu categoría en español. Número 2, si hay, qué bueno, porque en esos te puedes apalancar para crecer tu podcast. Es decir, si hay 10 podcasts en mi categoría, quiere decir que hay gente que está escuchando eso. Y si están activos, es la evidencia de que hay gente buscando ese contenido. ¿Y qué va a ser, qué es lo que te va a destacar a ti o a diferenciar a ti de otro podcast que hable de lo mismo? Tu forma de ser, de hablar, tu vida, tu experiencia, tu estilo, único e irrepetible. Esto es un océano azul. Esto es una autopista enorme, vacía que tenemos. Hoy hay espacios para inventarse podcast de lo que tú quieras. De lo que tú quieras. Entonces te hago una pregunta honesta. ¿Estás listo, lista? Luego de estas razones y este desmonte de mitos tradicionales, populares, que quien responde a estos mitos generalmente ignora, no está dentro del movimiento del podcasting. ¿Estás listo, lista para ser parte del 1% que se mantiene? Dije 1%. 1% de los que sí se mantienen en el tiempo. Sí, que monetizan con el tiempo, que crean comunidad, que se destacan, que la gente termina de reconocerles como experto en un tema y como mínimo que si no son expertos en nada ni famosos en nada como yo no soy famoso en nada. Yo soy experto porque tengo licenciatura en psicología y hablo de eso, ¿ya? Y porque he tenido expertise y experiencia en podcasting por los años que tengo. Lo que sé. Es limitado, pero es lo que sé. 12 años, más o menos, de podcasting. Como mínimo, saber que hay gente que va a escuchar ese mensaje al nivel en que tú quieres que llegue a la gente y provocar un efecto esperado en la gente y lograr ese efecto. ¿Estás listo tú para ser parte de eso? Ya tienes las razones para hacerlo. Ya tienes la tecnología, tienes los recursos, tienes la inteligencia artificial. ¿Qué te falta? El sistema. Te falta el sistema. Ok, Robert, muy bonito todo esto, convencido, estoy motivado, estoy emocionado, ya me convenciste. ¿Por dónde empiezo? Mira, nosotros hemos creado un bootcamp de podcasting 2.0. Esto no es un taller online, esto no es un curso online, esto no es una academia, esto es un intensivo de entrenamiento, de acompañamiento, mentoría, asesoría, todo en uno, para que tú pases de la idea de podcast a la plataforma que tú quieras. Yo puse Spotify ahí, pero es la que tú quieras, en 6 semanas. ¿Ya? ¿Con qué? Con herramientas de inteligencia artificial, con estrategia, con asesoría de expertos, con la experiencia de otros. Este bootcamp de Podcasting 2.0 inicia el próximo sábado 20 de diciembre en 16 días. Sí, en Navidad. Pero Robert, en Navidad. Bueno, vamos a tener el primer encuentro el sábado 20 de diciembre y luego los otros encuentros los vamos a tener en enero, ya, para terminar más o menos en febrero. Y tú vas a tener, si eres miembro, si te haces miembro de este bootcamp, acceso a 7 inteligencias artificiales exclusivas desarrolladas por este servidor, lo que yo he llamado la Sasuke AI Suite. Sugerencia de ChatGPT, el nombre. Estas inteligencias, estas herramientas o web apps te van a ayudar desde a validar el nicho sobre el tema que te interesa a través de investigación de mercado y validación de esa audiencia ideal. Te van a ayudar también a conocer el mercado, espiar a otros podcasts que hablan de lo mismo, encontrarlos y analizar su estructura. Eso para fines de planeación de tu podcast, si quieres hacerlo igual, si quieres copiarle, si no, si quieres ser más auténtico, si quieres hacerlo mejor, allá tú, pero obviamente no lo harás solo. Tenemos una aplicación
que te ayuda a diseñar títulos atractivos de tus episodios y portadas atractivas de tu podcast y de los episodios. Tenemos uno que es experto en guiones para podcasts y que te da guiones infinitos en segundos. En segundos. Alineados al propósito de tu podcast, al tono de tu podcast, al estilo de comunicación tuyo y al objetivo que se quiere lograr con cada uno de tus episodios. Es decir, primero se entrena con las características luego de haber planificado tu podcast y a partir de ahí él comienza a generar guiones a demanda, ya sea con un contenido que tú le das. Mira, sobre este artículo yo quiero preparar un tema así, mira, prepáralo así. Para los que les gustan los podcasts de entrevista o tienen curiosidad en hacer podcasts de entrevistas, tenemos un bot también para generar preguntas profundas que no sean las mismas que están en todos los podcasts. Yo escucho podcasts cada vez menos de entrevistas y pasan los mismos invitados y se pasan los mismos invitados. Eso no me sorprende por el tema de la colaboración. Pero se hacen las mismas preguntas. ¿Quién eres y a qué te dedicas? ¿Cuál ha sido el momento más duro en tu vida? ¿Cómo lo superaste? ¿Qué mensaje le das a la juventud? No, tenemos que superar ya esas preguntas que están en todas partes y que esa persona que tú entrevistas ya las respondió en otro sitio. Y para eso tenemos una herramienta que nos ayuda a generar preguntas profundas a través de un cuestionario que hay que llenar sobre el invitado y sobre la temática que tú vas a trabajar. Todo esto desde el background que tengo yo produciendo contenidos en diferentes formatos. Es decir, estas inteligencias son mías, entrenadas con mi cerebro, ¿ya? Tenemos una que nos ayuda a masterizar audio. Tú le das el audio y él te limpia el audio. Tenemos también una que te ayuda a generar estrategias de monetización de tu podcast, también a través de diferentes preguntas, criterios y demás. Esto es una ruta de 6 semanas. Este bootcamp tiene una duración de 6 semanas de trabajo. La primera semana comenzaría en diciembre, las otras 5 semanas continuarían entre enero y mitad de febrero, ¿no? Enero tiene 4 semanas, febrero... la primera semana de febrero estaríamos terminando y vamos a trabajar vamos a abarcar todo el ciclo de creación, publicación y desarrollo de estrategias, plan de lanzamiento de tu podcast, desde toda la parte de estrategia y contenido, la parte de producción y de identidad y la parte de lanzamiento y monetización. Todo lo vamos a hacer juntos. Esto no son cátedras, esto no serán clases. Nosotros nos vamos a enfrentar cada semana que nos veamos en videoconferencia. Nos vamos a sentar a conocer la herramienta que toca con inteligencia artificial para las fases primeras, saber cómo trabajar con ellas, hacer tareas con ellas para que nos dé el resultado que nosotros esperamos, revisar ese resultado e implementarlo y decir, ok, ya de este plan, esta planificación de mi programa, yo me quedo con esto, dejo esto, quito esto y ir perfilando el programa, así los guiones, así las temáticas, plan de contenido, invitados, cartas de invitación, el contenido en sí mismo, plataformas de publicación, todo con las herramientas que te presenté hace un momento. Una ruta intensiva. Cuando digo intensiva no es que vas a estar todos los días en eso, claro que no. O sea, si vamos a tener inteligencia artificial para trabajar cada una de las fases de producción o de creación de un podcast, ¿para qué nos vamos a complicar estudiando todos los días? No. Los sábados nos reunimos un rato para conocer la herramienta que vamos a trabajar y se espera que durante esa semana tú saques un rato para perfilar lo que quieres hacer con esas herramientas. El precio real de final de este bootcamp es de $300. Nosotros vamos a tener un descuento hasta el 15 de diciembre de solo $147. $147. Te vas a ahorrar $153 si haces el pago único de este bootcamp antes del 15 de diciembre. Luego del 15 de diciembre sube a su precio original
o final, que es $300. ¿Qué incluye para las personas que deseen hacer el pago único? Incluye el bootcamp de 6 semanas en vivo por videoconferencia conmigo, acceso de por vida a las grabaciones de los encuentros que tengamos y de otros contenidos que ya yo tengo preparado, de uso de otras herramientas, de estrategias, de masterclasses, acceso a las aplicaciones que te mencioné, las 7 aplicaciones, pero vas a tener adicional un pack de prompts o de instrucciones para diferentes situaciones más que se puedan presentar en tu podcast y que tú quieras generar. Y para preparar tu podcast y adaptarlo a la versión 2.0. Y como bonus adicional también tienes una consultoría de monetización con un servidor sin costo adicional. Si no quieres hacer el pago único, el segundo plan es hacer el pago flexible, un plan flexible con 3 pagos de $60 cada 15 días, cada 2 semanas. A diferencia del plan único, que te ahorras más, naturalmente, del pago único te ahorras más. En este plan flexible te da la oportunidad de tú hacer los pagos con 2 semanas de recurrencia por 3 veces. Primer pago antes del 15 y luego los otros 2 semanas y luego 2 semanas. Pero no te incluye los 2 bonus, el 1 y el 2 que incluye el pago único, ¿ya? Pero incluye igual las 6 semanas en vivo del bootcamp, acceso a las grabaciones y los otros recursos que tenemos también en la plataforma y acceso a las aplicaciones. Sin mencionar que también en cualquiera de los 2 planes tienes acceso a una comunidad de soporte y que me tienes a mí ahí como tutor. Entonces ahí lo tienes. Tenemos ya el sistema que te ayudará a utilizar las mejores herramientas de inteligencia artificial que existen para crear un podcast de éxito, para que pueda ser, número 1, de alto impacto, es decir, que cumpla con el objetivo por el que fue creado, pensado evidentemente en el oyente. Número 2, que se pueda mantener con una estructura que me ayude a ser consistente en el desarrollo, en la producción de los contenidos. Y 3, que yo pueda monetizarlo con estructura y con estrategias de marketing. ¿Es posible? Es posible. Yo no puedo garantizarte ni que te vas a hacer millonario, ni que vas a terminar las 6 semanas con el podcast hecho. Sería lo ideal. Hay personas que harán este bootcamp simplemente para hacer un esbozo y tener una estructura más sólida, pero yo respeto si quieren lanzar el podcast o no. Si lanzan el podcast, al finalizar el bootcamp tendrán también un buen empujón de este servidor, invitándoles a algunos de mis podcasts y haciéndoles mención en algunos de mis podcasts también. Pero si no, pues no pasa nada. Incluye lo que incluye. Repito, vamos a trabajar esto durante estas semanas perfectamente. Todas las fases de producción de un podcast, utilizando herramientas de inteligencia artificial ya diseñadas. Aquí están. Y con este servidor. ¿Ya? Pago único. Más de un 50% de descuento. Con 2 bonus adicionales. Pago flexible. Con pagos semanales. Bisemanales. Ok. Si tienes preguntas, este es el momento de hacerlas. Yo voy a hacer silencio un momentito para ir y aprovechar el descuento e inscribirte, o como mínimo guardar el enlace. Solo te digo que quedan 10 días para que acabe ese descuento. Te voy a colocar en el chat la URL, que es sasuke.es/bootcamp 20. Ya lo he colocado en el chat. Lo voy a visibilizar aquí también. sasuke.es/bootcamp 20. Guarda el enlace si no vas a hacer el pago hoy, en este momento. Si lo vas a hacer, aprovecha ya, porque en 10 días finaliza esta oferta. Y se me olvidaba decir que es solo para 10 personas. Solo para 10 personas. No puedo trabajar con muchas personas porque por cuestiones de tiempo y de seguimiento. Yo voy a hacer un seguimiento personalizado en nuestra plataforma. Entonces voy a trabajar con una primera cohorte
Este 2026 solo 10 personas. Así que aprovecha esta oportunidad. Repito, si estás ahí y te interesa hacerme alguna pregunta, este es el momento para hacerlo. Si no, pues nos vemos dentro del bootcamp en unos días. Espero verte por allá para ver esa meta realizada y que puedas lograr tu producción de podcast.